Bien, chicos, bienvenidos entonces a este tema ya. Estamos listos para presentarlos. Este es el used to and el would. El used to y el would. Un tema que, como les había dicho antes de comenzar esta clase, es un poco complejo debido a que muchos se confunden de cómo realmente utilizarlo, ¿no? De cómo, con cuál utilizar el used to, con qué verbo utilizar el used to y con qué verbo utilizar el would. Y también puntualizar de que el used to no significa algo relacionado con el verbo usar aquí, ¿no? Ni tampoco el would aquí significa ese sería que le agregamos al verbo cuando está en su forma, en una oración, cuando dice I would drink, bebería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí no tiene nada que ver ese sería agregado eh, al verbo. Entonces, ¿qué es el would y el used to? Primero, quisiera que sepan ustedes y que esté claro de que este tema es todo en referencia a actividades en pasado. Eh, Así que cuando hablamos de would y used to, son temas que están relacionados con acciones en pasado, situaciones en pasado, actividades en pasado, o algún tipo de actividad o, como les dije, acción que se realizaba en tiempo pasado, o una característica relacionada al pasado. Pero tenemos aquí, este, formas de hablar en pasado que ya incluso las hemos visto. Por ejemplo, en tiempos verbales específicos tenemos para hablar en pasado, I played soccer yesterday, por ejemplo, jugué fútbol ayer. Ahí está en pasado. Yo les estoy diciendo, estoy dándoles la introducción de que el would to, perdón, el used to y el would son para o sirven para expresar actividades o situaciones del pasado. Pero miren aquí, eh, aparte de, aparte de ese used to y el would, tenemos los tiempos verbales específicos que ya hemos visto, como por ejemplo el pasado simple. Tenemos un pasado continuo, aquí tenemos el pasado perfecto. Por ejemplo, aquí en el pasado simple tenemos I played soccer yesterday, jugué fútbol ayer. I bought a computer. Aquí es la T, falta la T, ¿no? Computer yesterday. Vamos a arreglarle la T. Computer, ya, bien. Eh, Compré una computadora el mes pasado. I was playing the guitar. Estuve tocando la guitarra. Son actividades en pasado, ¿no? I had met him when I was in London. Me encontré con él, me había encontrado con él cuando estuve en Londres. Son actividades en pasado. Pero eh, el used to y el would to, el used to y el would también son para hablar de pasado. Pero ¿de qué forma se la utiliza? Chicos, el used to y el would normalmente tiene que ver con ese verbo que nosotros en español decimos que es el verbo soler o solía cuando decimos en pasado, ¿no? Solíamos, solía comer con mi abuelita o comía yo con mi abuelita en pasado. Solía jugar fútbol. Yo jugaba fútbol. Entonces, ese sentido tiene el used to y el would. Entonces, used to específicamente va a indicar solía, hablando de actividades que solía yo hacer en el pasado, pero que hoy en día o en este momento ya no las realizo más. Así que conjugando ese solía puede ser conjugando ese solía puede ser tú solías también, o él solía, nosotros solíamos, ellos solían. Nosotros solíamos caminar, ellos solían jugar. ¿Ah? Nosotros solíamos vivir, nosotros solíamos
pensar. Entonces son tanto acciones y situaciones que yo realizaba en el pasado, pero que hoy en día ya no las realizo. Eso es el used to. Tengo un ejemplo. I used to play soccer with my dad. Yo solía jugar, yo solía jugar fútbol con mi papá. Si yo hablo en pasado, también podría decir I played soccer. Yo jugaba fútbol. O yo jugué fútbol, perdón, aquí sería, ¿no? Yo jugué fútbol ayer. Pero el término used to, así que voy a por aquí a ir señalando un poquito esto. Used to, sí, ya tiene que ver con el solía. Yo solía jugar fútbol con mi papá. Quiere decir que hoy en día tal vez ya no tengo a papá o hoy en día ya no juego con papá, ya no tengo tal vez el tiempo o bueno, por cuestiones, por X motivo, ya no se da esa situación, pero antes sí se daba. Eso es el used to. Noten que siempre tiene que ir con el ed o con el de que es de pasado, ¿no? Tal vez alguien, como les dije al inicio, tal vez alguien se confunda y piense que significa usar o usé. No. Aquí cuando tenemos el used y el to, que es el infinitivo, de aquí, si tenemos estas dos palabritas juntas, quiere decir que estamos hablando de una situación o de una actividad en el pasado que hoy en día ya no la realizo, ya no la estoy haciendo más, ¿no? Sí puede haber una oración en pasado con el used. Por ejemplo, I used my phone for doing my exam. Yo usé el teléfono para dar mi examen. Entonces, ahí está correcto. Pero si yo digo, pero ahí en el examen, en esa utilización del used está solamente I used my phone. No digo I used to. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Así que el used to siempre va a ir en su forma como está con el ed, ¿no? De pasado. Algo más por acá. Un ratito, vamos a decir que hay. Entonces vamos a avanzar. El would. Vamos con el would. El would también tiene sentido para utilizarlo para utilizar cuando yo haya realizado acciones en pasado. Sin embargo, no es tan usado, pero más adelante les voy a dar las diferencias para que ustedes sepan cómo se debe utilizarlo, ¿no? El would, entonces, lo podemos identificar como ese verbo que se le suma o ese añadido que se le hace a los verbos. Por ejemplo, si yo digo, en vez de decir yo solía jugar, puedo decir yo jugaba con mi papá en el pasado. O yo compraba golosinas en el bar. ¿Sí? I would buy sweets. Yo compraba. O la otra forma sería I used to buy. Yo solía comprar. Entonces, vamos a ver un ejemplo con Miren, aquí tenemos I would play soccer with my dad. Yo jugaba fútbol con mi papá. Si ustedes se dan cuenta, esto prácticamente es igual, ¿no? Estás hablando de situaciones que en el pasado hacías, pero que hoy ya no se dan. Y en ese sentido tiene que aprenderse estos dos temas, el used to y el would, ¿ya? Noten ese would, ¿no? Yo jugaba, tú jugabas, ellos jugaban, nosotros jugábamos, lo cual tiene sentido de pasado. No confundir con el would que se utiliza igualmente con un verbo para hablar de
situaciones que podrían darse. Por ejemplo, yo jugaría. Ellos jugarían. Esta forma aquí no tiene nada que ver con este would, no es con ese would del ría. Este más bien es el would que es aba, ese aba al final. Hablándose de situaciones perdón, de acciones que se daban en el pasado, pero que ya no se dan hoy en día. Sigamos. Entonces, tengo que el used to lo voy a utilizar tanto para hábitos, ojo, used to, hábitos, ¿no? Puede ser un hábito, por ejemplo, de dormir, el hábito de jugar o de hacer ejercicio, de correr, ¿ya? Circunstancias, o, hablando de circunstancias, de situaciones, digamos, ¿no? Situaciones, actividades del pasado que ya no realizo más, ya no realizo nunca más. De pronto, hasta el mes pasado, realicé esa acción continua, una acción recurrente, pero que dejé de hacer y por tanto eso se vendría a tomar en cuenta como el used to. ¿Ya? Veamos un ejemplo entonces. As a child, I used to walk to the school every morning. As a child, I used to walk to the school every morning. Como chico, como niño, ¿sí? Como niño yo solía caminar a la escuela todas las mañanas. ¿Ya? Ahí estamos hablando de una acción, ¿sí? Que se daba de manera habitual, hábitos, ¿no? Todas las mañanas a caminar a la escuela, ¿no? Otro más. I used to have 2 dogs, but one of them died last month. Solía, miren, yo solía, o solía, porque en español a veces se omite el pronombre. I used to have 2 dogs. Yo solía tener 2 perros, pero uno de ellos murió el mes pasado. Es una circunstancia. ¿Ok? Entonces, yo sugiero que pongan mucha atención a que después del used to siempre va un verbo en su forma base. Walk and have. Ahora, noten algo. Walk es un verbo de acción y have es un verbo de estado. ¿Ya? Y en estas dos cosas se va a basar la diferencia entre el would y el used to. ¿Ya? Bien, entonces tenemos 2 ejemplos ahí, ¿no? Estamos viendo ejemplos del used to. Más adelante vamos a ver el would y también las diferencias. Porque, como les decía hace un rato, parecían casi similares o eran similares los ejemplos que les di entre el used to y el would, pero en algunas ocasiones sí se puede utilizar las mismas formas, en otras no. Vamos a ver cuándo no se puede utilizar. Eso más adelante. Dice, recuerda que used to sirve tanto para acciones repetidas como para condiciones, estados o características. Yo también podría añadirle por circunstancias. Circunstancias que se den. ¿Ya? Entonces, used to, estamos con el used to, ¿no? Las reglas para el used to. La forma afirmativa vamos a tener el subject, que es el sujeto, el used to, con el ed siempre. Si usted pone en el examen, ahora que tenga que dar el examen, y no elige la opción que tiene el ed, ¿no? O used, con la d al final, hablándose de pasado, y luego el infinitivo to, pues no, no tendría sentido el examen, la pregunta estaría mal respondida, ¿no? Entonces, sujeto, used to, el verbo en su forma base o en su forma infinitiva. ¿Por qué se le llama de forma infinitiva? Porque va acompañado del infinitivo to, en su forma infinitiva, como en el caso de play, como en el caso de have, no cambia. Así, recuerden que el used to, vamos a regresar un ratito para explicarles.
a pesar de que el sentido de la oración es en pasado, y de hecho estoy mencionando una acción o una situación en el pasado, los verbos de acción o de estado no cambian, se mantienen en su forma base. ¿Qué lo hace pasado? Es el used to, y en el caso del would, el would es el que hace pasado al verbo, ¿ya? Entonces, en la forma afirmativa, les dije, debe llevar el used to. La forma negativa, mucha atención porque aquí se pueden confundir algunos, ¿no? La forma negativa, cuando estamos hablando de una situación que pasó o de una acción que ya pasó, debe entonces utilizarse, después del sujeto, el negativo didn't, el auxiliar didn't, porque este auxiliar es la forma, ya que el use es un verbo que necesita acción, necesita auxiliar, tengo que utilizar el didn't. El didn't, que es para negar cosas en pasado y necesitándose de un verbo de acción. Así que tenemos subject, didn't used to, ojo, con ese used to, noten que una vez que utilizo un auxiliar para pasado, en este caso está negativo, didn't, la D del pasado use se elimina completamente. Así que, ¿qué podemos decir? Que la forma de la D solo se forma en la afirmativa y en la parte de pregunta. Aquí me he saltado un poquito esto. Déjenme ver si puedo arreglarlo. Perdón, un ratito. Entonces, sugiero que se preste mucha atención a esto, ¿no? Una vez que tenemos el didn't, después del didn't debe utilizarse el use en su forma original, en su forma base, sin el pasado. ¿Por qué? Porque el didn't absorbe el pasado del use. Así que queda use, pero no dejo de utilizar el to. El to siempre va a estar ahí acompañando, ¿sí? Subject, didn't, used to, y el verbo una vez más, y el complemento. ¿Ya? La forma interrogativa sigue utilizándose el auxiliar did, pero ahora para preguntas siempre va a estar en afirmativo al inicio. Did, sujeto, used to, ahora sí, en pasado. Miren. Perdón. Perdón, aquí no, esto está mal. Perdón. Aquí se utiliza esto. Ya, ahí. Entonces borro este de aquí porque este estaba bien hace rato. Did subject y luego used to, ¿no? Se supone que el did absorbe la forma de el pasado, ¿no? Entonces del used. Entonces el did al inicio como pregunta, mucha atención entonces con eso. Did the subject used to. Perfecto. Voy a hacer unos ejercicios en este momento aquí para que ustedes puedan darse cuenta, ¿no? De cómo se debe utilizar. Voy a poner esto más arriba. Vamos a utilizar aquí un ejercicio. Vamos a hacer negativo, vamos a hacerlo. El afirmativo ya lo hemos visto, ¿no? Si queremos tomar el mismo ejemplo que hace rato vimos de que I used to play with my dad, puedo decir I didn't, y voy a sugerir que se pongan mucho las pilas en esto. Used to play with my dad. ¿Por qué les digo? Porque, ojo, son situaciones que antes no las hacía, pero que ahora ya las hago entonces. Eso es todo lo contrario. Si yo estoy diciendo que I didn't used to play with my dad, yo no solía jugar con mi papá, quiere decir que ahora sí lo estoy haciendo. Mucho cuidado con eso. Entonces, el used to
si bien es cierto, de manera afirmativa es cuando antes solía hacer algo y en el presente ya, ya no hago. De la forma negativa, quiere decir que antes no lo hacía, pero ahora ya la hago. Entonces, ojo con eso, ¿no? Noten entonces aquí que debo poner el use sin la D, porque aquí el didn't ya está absorbiendo esa forma de pasado, ¿no? Vamos con otro ejemplo con la forma interrogativa. Entonces, la forma interrogativa sería did you, voy a poner you porque hay, did you use to play with your dad? ¿Solías jugar con tu papá? Hablándose de actividades o acciones pasadas, ¿no? Bien, entonces miren, aquí tenemos los ejercicios o un ejemplo para la forma, eh, negativa y un ejemplo eh, para la forma de pregunta. Estamos viendo las reglas del used to. Para recapitular hasta aquí, entonces estamos viendo que el used to se utiliza para hábitos, para circunstancias, para actividades en el pasado. Y el tema en sí es cuál es la diferencia entre el used to y el would, ¿no? Avancemos un poquito más. Recuerden que el used to entonces tiene esta forma de, perdón, por aquí está molestándome esto, voy a ponerlo una vez más grande. Y enlace. Bien. Bien, tenemos entonces esta regla del used to y avancemos. Veamos el used to y el would. Used to and would are both used to describe something that happened regularly in the past but doesn't happen on any longer. Entonces, ¿qué dice el used to y el would? Los dos se utilizan para describir cosas del pasado que se hacían regularmente en el pasado, pero que no suceden más, que ya no suceden, ya no se dan ahora. Ejemplo, I used to smoke, but I quit last year. Yo solía fumar, pero dejé de fumar, o lo dejé, se podría decir, el año pasado. Noten aquí que tenemos el subject más el used to y el verbo. Voy a borrar acá esta partecita que me... Aquí, este would, vamos a borrarlo para no confundirlos. Bien. Entonces, son para describir actividades que se daban en el pasado regularmente, pero que hoy en día ya no se dan. I used to smoke, but I quit. Yo solía fumar, pero ya dejé de fumar. Lo dejé el año pasado, dice. Otra, yo fumaba, pero lo dejé el año pasado. Entonces, miren, tenemos cosas similares. El would, después del would siempre va su forma original del verbo, la forma base del verbo. Así que tienen que tener bastante cuidado de no poner aquí un verbo en pasado, sino más bien en presente. A diferencia del used to es que antes de smoke o del verbo tiene que ir un infinitivo to, pero con el would no nada. Siempre van en su tiempo presente. Cuidado con confundirse en el examen y pensar que ahora aquí puedo agregarle algo en pasado. No. Bien, hasta aquí parece todo fácil, ¿no? Pareciera que con el would y el used to todo es color de rosa. Pero sí hay algunas diferencias, ¿no? Voy a ir leyendo estas diferencias. Incluso les envié un link y parte de ese tema del link también lo tomé aquí para reforzar, porque estaba súper interesante. No siempre son intercambiables, tal como hace rato lo mostré, no siempre son intercambiables, más bien
Si te ves en apuros y no sabes cuál utilizar, recuerda que el used to es la opción correcta. Así que antes de la duda, ante la duda, recurre a esta opción del used to. Pero si quieres un poco ya avanzar, dice la recomendación, empieza a usar would cuando sea posible. Pero ¿cómo utilizar would si ya con el used to es suficiente? Vamos a ver por qué utilizar el would y el used to y por qué en el examen también les van a tomar eso, ¿no? A diferencia del used to, would solo es correcta si la acción descrita es una acción repetida en un periodo de tiempo. Escuchen. Tenemos una palabra por aquí. Por aquí tenemos una palabra que nos da la guía y la he sombreado. Acción, acción. Ojo, no es un hábito de cosas, por ejemplo, como un verbo de una situación en el pasado, sino más bien es una acción. ¿Qué es una situación? Por ejemplo, digamos que yo solía vivir en tal pueblo. Ese vivir es una situación que se está conjugando con un verbo de estado. Mientras que si yo digo I would live, si yo digo con el would, el verbo vivir, sería incorrecto. Por tanto, debo utilizar con el would solo con verbos de acción. Por ejemplo, I would play. Por ejemplo, I would, por eso es que los primeros ejemplos que les mostré y el de hace rato, sí valen porque están con verbos de acción. Tanto el used to play como el I would play están correctos porque play es un verbo de acción. Pero si yo quiero utilizar el would con un verbo de estado, como un verbo pensar, por ejemplo, ya no sería correcto. Sería correcto solamente con el used to. Así que aquí viene la diferencia. ¿Ya? Aquí se da esa diferencia del would y del used to. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con would. Dice, as a child, I would walk to school every morning. ¿Sí? Hace rato también decía, as a child, I used to walk. Es correcto porque tenemos el verbo walk, que es un verbo de acción. Drink también es un verbo de acción. I would drink 2 glasses of apple juice a day back then. ¿Ya? Yo tomaba 2 vasos de agua en el pasado, está diciendo. ¿Sí? Yo tomaba. O yo solía tomar. También muchos dicen que el would y el used to significa solía. Yo también podría decirles que también significa ese aba. Yo caminaba, yo tomaba, porque estás hablando de situaciones en pasado y la traducción, la interpretación es ese tomaba o ese caminaba o ese salía o dejaba. Aquí tenemos otro ejemplo. Every evening when I got home, I would leave my shoes at the door. Todas las noches cuando llegaba a casa, yo dejaba los zapatos en la puerta. Ojo, a pesar de que se interpreta con el aba y a pesar de que se utiliza el would, sigue siendo algo en el pasado, pero que hoy en día ya no lo hago. Así que como pequeño o cuando era chico, yo caminaba a la escuela todos los días, todas las mañanas. Entonces, eso está en pasado. Hoy en día ya crecí, ya no lo hago. Por ejemplo, acá, yo bebía 2 vasos de jugo de manzana, ¿sí? En el pasado, está diciendo, back then, en el pasado. Hoy ya no. Lo mismo, todas las noches, cuando llegaba a casa, está el verbo en pasado, llegaba a casa, I would leave. Yo dejaba mis zapatos en la puerta. Es un tema de pasado. De pronto, hoy en día ya no los dejo en la puerta, ya simplemente entro con ellos puestos. Entonces, hay que notar que tanto el used to y el would son siempre, se habla siempre de temas de pasado, pero que he realizado en el pasado y que hoy ya no las realizo. O si es negativo, obviamente que antes no lo hacía y ahora ya lo hago. Bien.
Entonces, para poder identificar bien cómo trabajar con el would y el used to, tenemos los verbos de acción y verbos de estado. Y tengo por acá los verbos de acción, son todo lo que implica movimiento por lo general, o algo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, run, correr, eat, comer, go, ir, walk, y así sucesivamente con todos estos. Mientras que el state verbs, que son los verbos de estado, podemos ser el verbo to be, el verbo entender, el verbo like, like sería de gustar, el gusto de atracción, love, amar, hate, que tiene que ver todo con el área cognitiva. Entonces, sugiero que esto es todo lo que tiene que ver con movimientos, ¿sí? ¿Sí? Aquí también está think, ¿ya? Yo sugiero que este acá vaya aquí, think. Este temita lo copié, como les dije, lo traspasé, pero think es pensar, es un verbo de estado. Tachémoslo de acá. Perfecto. Bien, entonces todo lo que tiene que ver con temas de acción, verbos de acción, son lo que tiene que ver con movimientos, mientras que verbos de estado son la parte cognitiva, la parte de acá, ¿no? Lo que tiene que ver a veces con sentimientos también, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el verbo ser o estar, el verbo entender, el verbo gustar, el verbo amar, el verbo odiar, conocer, sonar, bueno, sound, pero hablando de parecerse, ¿no? Sound, por ejemplo, it sounds like, se parece. So, depender, recordar y todo eso. El think también. Son verbos que hablan más de estados y no de acciones, mientras que acá son verbos que se hablan más de acciones. Entonces, olvidé por aquí ponerles un texto. Voy a colocarlo de una vez. Con los verbos de de acción se va a utilizar tanto el would, voy a poner primero el used to, tanto el used to como el would, ¿sí? Cualquiera de estos dos se van a utilizar con los verbos de acción, mientras que con el verbo de los verbos de estado solamente se utiliza el used to. Voy a remarcarlo un poquito. Ya. Aquí se pasó esto. Ok. Espero que se vea ahí, ¿no? Entonces, aquí tengo el used to, que se utiliza tanto para acciones, para verbos de acción, y el would también, pero con verbos de estado, ojo, esa es la diferencia, con verbos de estado se utiliza solo el used to. No puedo utilizar con verbos de estado, would. Es incorrecto. Bien. Estamos viendo el used to y el would para pasado, ¿no? Entonces, para recapitular y ya finalizar esta primera parte del tema, vamos a ver las diferencias, ¿no? Las diferencias ya en un poquito de resumen. Between use and would is that would is not used with stated verbs such as love, be, understand, and feel. Por ejemplo, los verbos de el would, dice, el would no se utiliza con verbos de estado. No se debe utilizar con verbos de estado, tales como estos de aquí. Hay algunos que discrepan mucho en el verbo feel también, aparte del think, porque en el diapositiva anterior tenemos el verbo feel en el verbo de acción, pero se sugiere también que feel es un verbo de estado, porque eso no tiene que ver con acción. Tú puedes sentir miedo, puedes sentir triste y es algo cognitivo, ¿no? Entonces,
Esto es en cuanto a la diferencia. Entre el used to y el would, la resolución es que el would no se utiliza para verbos de estado. ¿Sí? Y vamos a comparar estas dos oraciones. ¿Ya? When I was a student, I used to love sleeping late on the weekends. Cuando yo era estudiante, yo solía amar, ¿sí? Me solía encantar, podría decir, dormir hasta tarde los fines de semana. Pero noten la diferencia si es que yo utilizo con el would, lo cual es incorrecto. When I was a student, I would love. Ese would love jamás podría aplicarse. Ningún would like, would understand, would prefer, would be, would think, would feel no se puede aplicar porque estos son verbos de estado y el would solo trabaja con verbos de acción para este tema de las actividades en pasado que antes hacía y que hoy no lo hago. Entonces, to summarize, the use of would is more restricted than the use of used to. Therefore, if you aren't sure which one to use, is the best choice used to. Dice para finalizar o para sumarizar o para recapitular todo o hacer un resumen. El would es un poco más restrictivo, restringido en el tema de utilizar esto, ¿no? Mucho más restringido que el used to. Sin embargo, dice, si no estás seguro de cuál utilizar, una vez más te digo, si no estás seguro de cuál utilizar, elige la mejor opción que es el used to. Sin embargo, en la gramática del examen de aquí del nivel 3 que van a tener, deben tener en cuenta que deben verificar las opciones que le doy, la gramática, las diferencias entre el used to, tanto utilizándose con verbo de estado y verbos de acción, y el would solamente con verbos de acción. Esa es la diferencia. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es en cuanto a lo que se tenía programado para la primera parte. En este momento vamos a ingresar ya a la parte de ejemplos y todo eso. Y también voy a mover esto por acá para poder trabajar. Y